Shavua Tov a todos, Shavua Tov Ale, Shavua Tov Elisa, Shavua Tov Jaime, Shavua Tov Matías, Shavua Tov señora Olga, Shavua Tov Yoel. Shavua Tov a todos, espero que tuvieran un Shabbat espectacular. Perdón por empezar un poco tarde, tuve que cambiar de computadora. Pero aquí estamos. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien, acá en Punta del Este también tuvimos un Shabbat muy lindo. Si Dios quiere me voy el miércoles a Nueva York. Llego ahí el jueves. Viernes de mañana me voy a Bermuda. Vamos a estar ahí para Purim. Como se acuerdan, aquellos que nos siguen desde hace unos meses, estuvimos en Bermuda de verano. Parece que nos portamos bien. Entonces la comunidad me trae a mí, a mi amigo, de vuelta para Purim, para hacer actividades para los chicos y para la comunidad. Va a ser muy lindo. Si Dios quiere, el viernes vamos a terminar todo el Rambam. Entonces estamos planeando un mega evento en el internet por este día tan impresionante. Y bueno, espero que todos reciben los emails. Entonces van a recibir la información por email acerca de exactamente qué es lo que vamos a hacer. Bueno, empezamos con el shiur de hoy, capítulo 5, aunque es el capítulo del viernes, pero no quiero saltearme. ¿Saben qué? Vamos a hacer así. Vamos a hacer las primeras 6 alajot. Vamos a hacer las primeras 6 alajot del capítulo 5. Y después vamos a hacer el capítulo 6 de hoy. Así no nos quedamos atrás. Pero siendo que el capítulo 6 del capítulo de hoy viene a continuación del capítulo 5. Entonces para no perdernos el hilo. Entonces dice así. Un rey tiene que primero pelear Milchemet Mitzvah. Como vamos a ver, hay dos tipos de guerras. Está un poco, no sé, parece un poco desorganizado el Rambam en este tema, porque empieza diciendo con qué puede hacer el rey durante la guerra y cómo es que dividen el botín y todo eso, y recién después entra a decirnos qué es exactamente la guerra, etcétera. Pero bueno, entonces ahora estamos viendo acerca de las guerras. Dice así el Rambam: el rey pelea primero Milchemet Mitzvah. Cuando decimos Milchemet Mitzvah, una guerra de Mitzvah, ¿a qué nos referimos? Dice Zu Milchemet Shiva Amamim. Esa es la guerra para liquidar a las 7 naciones que pelearon contra el pueblo de Israel. Son la nación de Hití, Gilgashi, Moría, Cranía, Prizía, Jivía y Ebusi, como dice claramente en Deuteronomio 7.1. Milchemet Amalek, y la guerra de Amalek. Ve'ezrat Israel miyad tzar sheba alehem. ¿Sí? Cualquier otro enemigo de Israel que se pueda poner en el camino, eso es una mitzvah destruirlo. Después está la guerra Milchemet Areshut, que traducido literalmente significa la guerra Reshut, significa que no es una mitzvah, que no es una obligación, sino que es algo que uno puede hacer. Y eso es la guerra que el rey puede pelear para expandir las fronteras de Israel. ¿Ok? Entonces primero tiene que pelear con estas naciones y después puede pelear con la gente alrededor suyo si él quiere expandir el terreno de Israel. Sigue el Rambam. Muy interesante, así también como la ley en Estados Unidos. Dice así hoy en día, dice el Rambam así: para salir en la guerra de Mitzvah no tiene que pedir permiso de la corte. En general, un rey para salir en guerra no puede decidir solo, sino tiene que pedir permiso en la corte. La Abdil en el Congreso de Estados Unidos también, un presidente puede salir en guerra sin permiso del Congreso. Si quiere continuar la guerra más de 90 días, tiene que haber una votación, pero de entrada puede ir en guerra sin permiso del Congreso. Interesante, así también muy similar en lo que dice acá, que para una guerra de mitzvah uno puede
salir y no tiene que pedirle permiso a la corte. Si no puede ir cuando quiera y se puede llevar consigo a la nación, o sea, el ejército para pelear con él. Pero una guerra de reshut, una guerra para expandir las fronteras, para expandir el terreno de Israel, ahí sí tiene que pedirle permiso a la corte, o sea, tiene que ser algo justificable, racional, no puede ser así nomás porque se le antojó, sino tiene que tener la aprobación de la Suprema Corte, de 71. Alajá Gimel. ופורץ לעשות לו דרך והם ממחים בידו ודרך המלך אין לו שיעור אלא כפי מה שהוא צריך אין מעקם דרכים מפני כרמו של זה ומפני שדהו של זה אלא עורך בשווה ועושה מלחמתו. Dice, cuando el rey va en guerra no nada lo puede parar, o sea, él puede tomar cualquier camino que quiera, ¿sí? Puede pasar por cualquier camino que quiera, puede pasar por viñedos, puede pasar por distintos o sea, no tiene que esquivarse los viñedos de la gente y los campos de la gente, sino puede allanar todo el camino que necesita para salir en guerra. Ok. El Hadalet, mitzvah tasem, dice el Rambam, es una mitzvah positiva. Lehachrim shiva amamim, es una mitzvah positiva de aniquilar a las 7 naciones que viven en Israel, como dice en Deuteronomio 20:17. Hajarem tahrimem, aniquilarlos los vas a aniquilar. Mejor shiva liato echad mehem velo argo verblo taseh shenemar lo tejaye con el shamay, no se puede dejar ni uno vivo. Uparavat Zichram y ya, dice el Rambam, ya no quedan esas naciones, o sea, hoy en día ya no están más. Es algo que hoy en día no existe. Esas 7 naciones ya están, ya fueron destruidas. Alajá Hey dice, así también es una obligación a destruir la descendencia de Amalek. Shenemar Timchet Zecher Amalek, como dice en el pasuk en Deuteronomio 25:19, Timchet Zecher Amalek, vas a borrar cualquier remnants, ¿cómo se dice? Cualquier resto de Amalek, cualquier memoria de Amalek. Mitzvot hacer iskor tamid masavaraim ve arribato, y es una mitzvah positiva de acordarse de sus acciones negativas y de los problemas que él causó, que de lo rebató para despertar el odio hacia Amalek. Muy interesante, o sea, ¿por qué tenemos tanto tema con Amalek? Y la razón, simple, o sea, esto fue la primera nación que peleó contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que todos tenían miedo, que era triunfador, que salieron de Egipto y Dios partió el mar para ellos, y de repente el primero que se metió, aunque perdió la guerra con Israel, pero el primero que se metió fue Amalek. Fue el primero que como que enfrió todo ese miedo que la gente tenía con el pueblo de Israel. Ese fue Amalek, por lo tanto hay que destruirlo por completo. Entonces hay que acordar Amalek todos los días, y así decimos después de la tefilá de los 6 recuerdos, uno de ellos es acordar lo que nos hizo Amalek para no olvidar, y eso es una mitzvah positiva. Ok, dice Al-Habab, Kol haratzot shekovshim Israel bemelech al pi bedin, harei ze kibush rabim varei keretz Israel shekava sheshua lechol davar. Dice, cuando el rey va y conquista parte de Israel, otra tierra para hacer la parte de Israel, está considerada y tiene las leyes de Israel, así como todos los terrenos que conquistó Yeshua. O sea, es Israel, es la tierra de Israel. Y eso solo si lo conquistaron después que fue conquistado todo Israel. Si primero conquistaron partes de otras naciones antes que conquistaron todo Israel, entonces no se transforman en Israel, eso es un problema. Pero si primero conquistaron todo Israel como debe y después fueron a conquistar otros terrenos, esos terrenos tienen las leyes de Israel. Mutar
Seguimos. Halajá Zayin dice: Umutal lishkom bechol haolam chutz me'eretz Mitzrayim. Está permitido vivir en todo el mundo, con la excepción de la tierra de Egipto. Y ayer recibí un email de uno de los talmidim que estudia por YouTube, que no viene a los shiurim en vivo por horario, pero él ya había estudiado el capítulo del viernes y hizo una pregunta muy famosa, una pregunta muy buena, que es: ¿cómo pudo vivir el Rambam en Egipto? Sabemos que Maimónides, el Rambam, vivió sus últimos años en Fez, en Egipto. Fez está en Marruecos. Bueno, vivió en Egipto sus últimos años, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede vivir en Egipto? El Rambam, gran sabio, aparte en su propio libro, dice que está prohibido vivir en Egipto. Entonces hay muchos que contestan y dicen, hay muchas explicaciones. Una de ellas es que la prohibición está volver a Egipto. Vamos a terminar la halajá y vamos a ver. Dice el Rambam, sigue el Rambam, dice: Minayom HaGadol Batamarab, desde el Yam HaGadol, ¿dónde es Egipto? Del Rambam nos muestra el mapa. Dice: Egipto está desde el Yam HaGadol, desde el Mediterráneo hasta el este, 400 parsá por 400 parsá. Arbamot parsá, Keneged el Kush, frente a la tierra de Kush, o Keneged Midbar, y frente a el desierto, o sea, paralelo al desierto y paralelo al Kush. Kush es Etiopía. Akol Azul y Tesheva y todos estos terrenos, eso es Egipto, y está prohibido vivir ahí. Porque ahí esto está claramente escrito en la Torá. La Torá nos da 3 versículos en los cuales dice que está prohibido volver a vivir en Mitzrayim. Uno de ellos es en Deuteronomio 17:16, que dice: Lotosifun la shuv bederach hazeot. Dice: no pueden volver por este camino nunca jamás. O sea, por el camino en el cual el pueblo judío salió de Egipto hacia la tierra de Israel, está prohibido volver por ese camino. Ese es el número 1. Otro versículo de Deuteronomio 23:68, que dice: Lo tosifu lirotom od adolam, no lo van a volver a ver más, o sea, los egipcios a Egipto. Y después está Lo tosifu od lirotam, no vas a ver más a la tierra de Egipto. Eso es Deuteronomio 28:68. Después el tercer versículo está en Éxodo 14:13, que dice: Lo tosifu lirotom od adolam, no lo van a ver más a ellos, a los egipcios, para siempre. O sea, tenemos 3 versículos que prohíben volver a Egipto. Alexandria, Bechlal Isur, dice el Rambam, y Alexandria está incluido en la prohibición. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo puede el Rambam vivir en Egipto cuando dice que está prohibido? Entonces hay varios comentaristas, vamos a nada más mencionar algunos de ellos. Uno dice que el Kesef Mishneh dice que está prohibido solo volver por ese camino, ¿sí? O sea, volver por el camino, el mismo camino que tomó el pueblo de Israel de Mitzrayim, de Egipto a Israel, está prohibido volver por ese camino, como dice en el primer versículo que dijimos. No van a ver más este camino. O sea, vivir en Israel, volver a Egipto está solo prohibido si uno viene de Israel por ese camino que ellos tomaron. Sí, está conocido el camino. Hay otro comentarista que dice que está prohibido solo vivir en Egipto por elección propia y para siempre. El Rambam quiso volver a Israel, pero no pudo, porque ya era médico del sultana y del rey, y también tenía muchas responsabilidades comunitarias. Por lo tanto no se pudo ir, pero no quiso vivir ahí. Entonces uno no puede querer vivir en Egipto, como dice. Y así vemos durante las generaciones, muchos sabios, grandes sabios de Israel vivieron en Egipto. El Radbaz, por ejemplo, también vivió en Egipto, y muchos más. O sea, vemos que no es tan simple. Y bueno, esta es una de las explicaciones. O sea, todos ellos vivieron ahí por fuerza mayor, o no volvieron por el mismo camino.
etcétera. Un segundito. Bueno, seguimos. Alajá Het. Y pueden ver en el video de YouTube ahí cuando contestamos la pregunta. Seguimos. Alajá Het dice el Rambam. Me preguntan acá si está prohibido vivir yendo en avión. Entonces, bueno, de acuerdo a los comentaristas que dicen que solo está prohibido tomar ese camino, entonces está solo prohibido tomar ese camino, por avión no es ese camino. Ok, seguimos. Alajá Het, dice así el Rambam. מותר לחזור לארץ מצרים בסחורה ולפרגמטיה ולכיבוש ארצות אחרות ואין אסור לו להשתקע שם ואין לוקחין עליו זה שבעת הכניסה מותר הוא ואם יחשוב לשב ולהשתקע שם אין בו מעשה ויראה לי שאם כבש ארץ מצרים מלך ישראל על פי בית דין שהיא מותרת ולא הזהירה אלא לשוב ליחידים או לשכום בה והיא ביד גויים מפני שמעשה מקולקלין יותר מכל הארצות שנאמר כמעשה ארץ מצרים. Dice el Rambam que solo está prohibido vivir ahí fijo y ir ahí por temas de negocios o por alguna otra razón está permitido. Y dice Rambam, y tampoco uno recibe latigazos por transgredir esta prohibición de volver a Egipto. ¿Por qué? Porque no es una prohibición que uno hace una acción. Porque dice el Rambam algo muy interesante, porque en el momento que entra a Egipto no está transgrediendo, no está prohibido entrar a Egipto, está prohibido radicarse ahí conscientemente. Entonces en el momento que entra a Egipto no transgredió. Cuando se quedó no está haciendo una acción. Uno solo puede recibir latigazos si hace algo prohibido. La acción tiene que estar prohibida. El continuar vivir en Egipto no es una acción. No está haciendo algo. Está simplemente no se fue de Egipto. No hizo una acción nueva que está prohibida. Sí, es algo pasivo. Alajá Het. Dice así el Rambam. Asur latzet me'eretz Israel lechutz la'aretz leolam. Está prohibido irse. Uno que vive en Israel tiene prohibido salir de Eretz Israel. ¿Sí? La razón por esto explican los comentaristas, porque en Israel hay varias mitzvot que no se pueden cumplir fuera de Israel. Entonces uno se está descargando, como quien dice, de esas mitzvot. La única, hay solo 3 razones por las cuales uno puede irse de Israel, en el caso que uno vive en Israel, y ellas son o para casarse, o para estudiar Torah, o por temas de vida o muerte, o para salir en guerra, o sea, para salvar a gente. Pero sí está permitido y salir por temas de negocios, pero vivir fuera de Israel está prohibido. La única razón por que uno puede vivir fuera de Israel es si hay hambre. Si hay hambre, entonces de vuelta, por temas de vida o muerte, uno puede vivir en Israel, fuera de Israel. Sigue el Rambam diciendo, dice el Rambam, pero en el caso que uno tiene que ganarse la vida, entonces puede vivir en cualquier lugar donde él se va a poder ganar la vida. ואף על פי שמותר לצאת אינו מידת חסידות שהרי מחלון וכליון שני גדולי הדור היו מפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כליהם במקום. Dice el Rambam, no obstante, no es la mejor cosa irse de Israel, como vemos que Mahlón y Kilión, que fueron 2 grandes de su generación, se fueron de Israel y forzadamente, o sea, tenían que irse, no obstante, recibieron castigo por sus acciones. O sea, uno que no se vaya de Israel, inclusive si tiene, que trate de no hacerlo. Halajá Yud, dice el Rambam, dice el Rambam que los grandes sabios que besaban la tierra de Israel y besaban las rocas y las fronteras y se tiraban, o sea,
como que hacían vueltas carnero rodaban en la tierra. Como dice en Salmo 102:15, dice, mirá, tus sirvientes agarran sus rocas con amor y con pasión y aprecian su polvo. O sea, vemos cuán grande y cuán sagrado es la tierra de Israel. Dice así el Rambam Malachai Dalef. Amru Jajamim kol hashochen be'eretz Israel avonotam chulin. Aquel que reside en la tierra de Israel, sus pecados son expiados. Shenemar ubal yomar shochen haliti ha'am hayoshev ba naso aven. Sí, trae el Rambam el pasuk de Isaías 33:24 que dice los pobladores de la tierra de Israel que no digan que están enfermos. ¿Por qué? Porque la gente que vive en Israel va a ser expiada de sus pecados, o sea, no van a conocer ningún problema. Dice el Rambam, inclusive uno que camina 4 amot, camina 2 metros en Israel, ya es meritorio del mundo venidero. Y así también alguien que es enterrado en Israel es expiado. Y trae, como dice en Deuteronomio 32:43, que la tierra va a expiar, la tierra de Israel expía. Y hasta hoy en día muchos son enterrados en Israel. Dice el Rambam, vemos que muchos sabios, incluyendo muchos tzadikim, incluyendo y empezando por Yosef HaTzadik y Jacob, Avinu, nuestro patriarca, que pidieron ser enterrados en Israel, no querían ser enterrados en Mitzrayim. Había muchas otras razones también. No querían ser transformados en una deidad, etcétera. Pero no obstante, vemos que ellos pidieron Dafka ser enterrados en Israel. Dice el Rambam en el Hayit Bet, Leolam yadur adam be'eretz Israel afilu be'ir sheruba nochrim ve'al yadur bechutz la'aretz afilu be'ir sheruba Israel. Dice el Rambam, uno tiene que vivir en Israel, inclusive si vive en una ciudad en Israel que la mayoría son no judíos, es mejor vivir ahí que fuera de Israel, en una ciudad donde la mayoría son judíos. שכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר כי גירשוני היום מסתפח מנחלת השם לאמור לך עבוד אלוקים אחרים. Dice el Rambam, porque una persona que vive fuera de Israel está considerado como si fuese idólatra. Y trae de lo que dice Shmuel Aleph en Samuel 1, 26-19, que dice que ellos me echaron hoy de vivir bajo la presencia de Dios, diciendo anda a servir a otros dioses. O sea, cuando no pudo estar en Jerusalén, se sintió como que estaba sirviendo a otros dioses. Es una comparación, o sea, es una analogía. Dice el Rambam, así como está prohibido salir de la tierra de Israel a vivir en otros países, así también está prohibido salir de Babel, porque Babilonia era un país de Torah. Entonces también está prohibido, como dice en Yirmiyahu 27-22, Babla Yavau Shama Yu. Sí, que dice que van a venir o sea, que dice que es importante vivir en Babilonia. Dicho sea de paso, obviamente muchos se están preguntando, hoy en día vemos que muchos viven fuera de Israel, el Rambam lo compara con idolatría. Entonces es un tema muy complejo, pero para el tema en corto es que esto, la halajá, no está traído en el Shulchan Aruch, hay muchas opiniones. El Rambam inclusive ni lo trae, el Rambam mismo que acaba de decir lo que acabamos de ver, tampoco lo trae como uno de las 613 mitzvot. El Ramban lo trae, pero el Rambam no lo cuenta como uno de las 613 mitzvot el vivir en Israel. Entonces vemos que no es un tema tan simple. Y solo para traer una historia, creo que ilustra un poco la opinión del Rebbe sobre el tema. Hola, ¿volvió el audio? Ahora volvió. Ok, solo para ilustrar el tema, la opinión del Rebbe sobre el tema. Levi, can you give me a cup please with some salt? Una vez Arik Sharon
le mandó una carta al Rebbe pidiendo por qué el Rebbe no viene a vivir en Israel. Le escribió al Rebbe diciendo, yo, como general del ejército en esa época, le cuenta al Rebbe que hay una, no sé cómo se dice, una expresión en el ejército que es Aharay. A una opinión, hay una expresión en el ejército israelí que es Aharay. Cuando hay un tema muy complicado, entonces el general o el jefe de ese grupo de soldados dice Aharay. Aharay significa detrás de mí. O sea que no manda a los soldados por delante, sino él dice, yo también voy a entrar a la pelea, voy a entrar a la guerra, y ustedes vengan detrás de mí. Entonces le dijo al Rebbe, si el Rebbe viene a Israel, todo el pueblo judío va a venir. ¿Sí? Todo el pueblo judío va a venir, Aharay. Entonces el Rebbe le contestó y le dijo así, que como ingeniero de náutica, el Rebbe era ingeniero de barcos, dijo que cuando están bombardeando un barco en una guerra, ingeniero naval, gracias, cuando están bombardeando un barco, el último que se tira del barco, el último que deja el barco es el capitán. O sea que acá tenemos lo que el Rebbe dijo muchas veces. O sea, muchas veces gente le preguntaba al Rebbe por qué no iba a vivir a Israel. El Rebbe decía que, el Rebbe dijo muchas cosas muchas veces acerca del tema, pero una de las cosas que el Rebbe escribía varias veces es que todo el tema de vivir en Israel no está tan claro que es una mitzvah. O sea, es un tema que es una opinión, y el Shulchan Aruch no lo trae, el Rambam inclusive no lo enumera como una mitzvah. Entonces eso es una mitzvah en duda. El tema de Avat Israel, el tema del amor al prójimo y de ayudar a todos los judíos que están en la diáspora, que están perdidos espiritualmente, inclusive físicamente, y eso es lo que el Rebbe nos enseñó a hacer y lo que hace Chabad hoy en día en todo el mundo. Eso es una mitzvah muy clara y que nadie discute. La mitzvah de Avat Israel, la mitzvah de enseñar Torah, la mitzvah de estudiar Torah son mitzvot claras que nosotros nos tenemos que ocupar de ellas. Por lo tanto, eso obviamente da, no sé si más importancia, no se puede decir así con respecto a las cosas de la Torah, pero tiene más peso que algo que es una duda en general si es una mitzvah o no. Entonces eso es un poco como el Rebbe nos enseñó. O sea, cada uno de nosotros que vivimos en la diáspora tenemos una responsabilidad para con aquellos que viven en Israel. Entonces no se pueden ir de Israel, pero si uno vivió y creció y nació en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en donde sea, y sabe un poco de Torah, sabe un poco de lo que Dios quiere de nosotros, tiene la responsabilidad de influenciar a su comunidad, a su familia, a la gente que lo rodea. No se puede ir, no se puede tirar del barco antes que cuando todavía hay gente en el barco. Hoy en día estamos en una posición donde el pueblo judío necesita mucha ayuda mundialmente, en temas espirituales. Hay mucha gente muchos dicen que el mayor problema hoy en día, la mayor amenaza contra el pueblo judío es el tema de la asimilación. No es así, la asimilación es un síntoma de un problema mayor, que es la falta de educación. La gente ni sabe lo que es el judaísmo, por lo tanto se asimila. Entonces cada uno de nosotros, todos los que están acá presentes en el Shiur, tienen la obligación de, como el Rebbe siempre decía, uno que sabe Aleph tiene que enseñar Aleph. No hay que esperar hasta ser rabino o no sé qué a ir a enseñar. Cada uno puede influenciar a su gente, puede tener influencia a un grupo de gente, etcétera, y tiene que hacerlo. No puede ir y decir, no, yo me voy a Israel, me voy a otro lugar donde sea más cómodo para mí. Todos queremos vivir en Israel. Rebbe también quería vivir en Israel. Yo quiero vivir en Israel. Pero no estamos acá para hacer lo que a uno le conviene, inclusive espiritualmente, sino uno tiene que hacer lo que es su responsabilidad, y la responsabilidad máxima hoy en día es ayudar y educar a los judíos. Y bueno, eso es un poco el tema de Solo para concluir con una historia muy linda que pasó con un judío uruguayo, que
Había un judío uruguayo, peletero, que en los años 70 escribió una carta al Rebbe diciendo que él quería ser aliá. No era un Hasid Chabad, pero quería confiar, o sea, sabía del Rebbe y quería ver lo que quería la bendición del Rebbe acerca de ese tema. Entonces le pidió al Rebbe una brajá para ser aliá para irse a Israel. Y le dijo, le escribió al Rebbe en la carta que él no ocupa ninguna posición comunitaria, ¿sí? No ocupa ninguna posición comunitaria, por lo tanto no es ni rabino, no es shohet, no es moel, no es un dirigente comunitario. Entonces, ¿por qué no se puede ir a vivir a Israel? El Rebbe le contestó y le dijo, justamente, el Rebbe le dijo que se quede en Uruguay. Y le dijo, justamente porque no sos un dirigente comunitario, y no sos un rabino, y sos un simple judío uruguayo, que cierra su negocio en Shabbat, y que come kasher, y que cumple con Torah y mitzvot, eso puede tener un efecto impresionante en Uruguay, que si vos te vas, ¿quién va a reemplazar eso? Ningún rabino puede tener un efecto sobre la gente que puede tener una persona de la gente, una persona común que nació en Uruguay, que vivió en Uruguay, que cierra su negocio en Shabbat. Eso puede tener un efecto impresionante. Y así fue, el hombre se quedó después, muchos años después, cuando ya se jubiló, ya estaba más viejito, entonces ahí fue y se mudó. Pero eso es algo muy importante, hay que tenerlo en mente, cada uno de nosotros puede tener un efecto impresionante y eso es nuestra responsabilidad. Ese hombre, no sé si fue también Jajam, fue un hombre peletero, fue un comerciante, no sé cuánto Torah conocía. No lo conocí yo personalmente. Ok, ese es el tema, vamos a parar la grabación.